¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de miércoles. ¿Cómo le va, Stephanie Line? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes y buen miércoles para todos. Otro miércoles muy agradable en cuanto a la temperatura. Primavera barra verano, prácticamente veraniego. Claro, después se ¿Usted oculta está contento el sol. que se mantenga así para su aniversario por de mí vida? que sí, así hasta julio del año que viene. La verdad, sí, por mi elección. Yo sé que se necesitan algunos fríos para las pasturas y todo eso, pero la verdad que mientras acompañen las precipitaciones, así los domingos, lunes, no está mal. No está mal. Bueno, hay muchos temas para desarrollar, mucha información del ámbito parlamentario, una jornada histórica. Se está tratando el proyecto que legaliza la eutanasia en Uruguay. Uruguay se va a transformar en el primer país de América Latina en tener aprobado este mecanismo de muerte digna, como se le conoce. Así que vamos a estar con todas las repercusiones porque realmente hay mucho para profundizar en torno a esto. También continúa la discusión del articulado por el proyecto de ley de presupuesto. También vamos a estar con ese tema. Ahora recibimos a Fiorella Rodríguez para que nos adelante algo del segmento deportivo. Fío, buenas tardes. Bienvenida. Gracias, el saludo para ustedes y la gente del otro lado. Juega Peñarol y Defensor, juegan por la semifinal de la Copa Uruguay en un ratito nada más en el Viera con equipos titulares. En esta ocasión no va a poner un equipo mixto ni alternativo Diego Aguirre, apuesta a todas sus fichas por la instancia que tiene en esta oportunidad y va a jugar Matías Arezzo en lugar de Maxi Silvera en el frente de ataque. Vamos a estar con eso, también vamos a estar escuchando al presidente nacional Ricardo Bairo, que habló en esta jornada, recordemos que es el único vocero del tricolor, y también vamos a repasar a Defensor campeón en básquet femenino, vencieron a Malvin y volvieron a levantar la Copa de la Liga Uruguaya de Básquet en la rama femenina. Muy bien. Gracias, Fío. Hay información destacada del panorama internacional de Lionel. Buenas tardes. Un saludo para ustedes y para la gente en casa. En el segmento internacional, entre otros temas, vamos a estar hablando del acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué? Porque en Francia, más precisamente en París, productores agrícolas, ganaderos, se movilizaron en esta jornada en rechazo a este acuerdo. Temen, en definitiva, que los productos que se producen aquí en el Mercosur invadan y sus productos locales pierdan el valor que tienen, más allá de que la Comisión Europea ha dicho que esto no va a pasar y toma medidas para salvaguardar la industria local en ese caso. En otras informaciones, Estados Unidos anunció que la asistencia a Argentina tras la reunión con el presidente Donald Trump y Javier Milei podría llegar a los 40.000 millones de dólares. Repetimos, esto sujeto a lo que va a pasar con las elecciones ahora a finales de este mes, las legislativas en Argentina. Y el domingo es el balotaje en Bolivia, que estaba en riesgo, por algunas horas estuvo en riesgo en esta jornada los comicios del domingo por la falta de combustible. Bueno, el gobierno firmó un acuerdo para garantizar y para poder transportar los materiales hacia los lugares de votación. Estaba bastante complicado, bueno, se solucionó ese tema. Y en otras informaciones vamos a hablar del acuerdo de paz, porque en las últimas horas fueron entregados otros 2 cuerpos de rehenes que habían sido secuestrados por Hamás. Y vean esto, presten atención, el movimiento islamista asegura que devolvió ya los cuerpos a los que pudo tener acceso, pero advirtió que aún quedan restos de otros rehenes sin localizar, dice, debido a la destrucción generalizada y las difíciles condiciones sobre el terreno. Esto en la Franja de Gaza. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Gracias, Deli. A ustedes. Bueno, actualizamos el estado del tiempo. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Stephanie Line? ¿Cómo le va? Hace Nicolás calor Núñez, acá, un el abrigo saludo. meteorológico, o afuera también. ¿Hace calor todavía? No, cielos. afuera no puede hacer el calor que hace acá adentro. Yo cielos. ya se lo digo, Estamos no en hay una chance media- que haga el calor que hace acá. Estamos en una media casi de 30 grados acá en el estudio. Y afuera, ustedes quieren saber cuál es la situación actual de la atmósfera aquí en Montevideo. Y a esta hora vamos a la siguiente imagen. Estamos con cielos algo nubosos. La nubosidad se ha incrementado, muy variable la nubosidad. Estamos con una temperatura de 25 grados a esta hora. Vean ustedes que hemos alcanzado los 27, 28 grados promedialmente aquí en Montevideo. La dirección del viento es de la componente norte-noreste, predomina ese aire cálido que viene ascendiendo las temperaturas, provocando un ascenso. La presión atmosférica 1012 hectopascales en descenso y la humedad relativa muy baja.
Y eso es lo que me preocupa. ¿Por qué? Cuando tenemos justamente humedad alta, la presión baja y alta temperatura, es un combo perfecto para que se desarrollen tormentas de variada intensidad. Y hablando de tormentas, al final del informativo les explicaré cómo se va a comportar la atmósfera y si tenemos alguna tormenta en esta jornada, al final, todavía eso lo vamos a comentar. Así que esta es la situación. Gracias, profe. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. La Cámara de Senadores vota el proyecto de ley de eutanasia. La propuesta ya había sido aprobada por diputados. Móvil en vivo. Solo con los votos del Frente Amplio se aprobará la venia a Carolina H. como embajadora en Portugal. Hubo cuestionamientos en filas del Partido Colorado y del Partido Nacional. La esposa de Pablo Carrasco, Ana Yeudikov, declaró en Fiscalía que la estafa en Conexión Ganadera fue culpa de Gustavo Basso. El ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que hay que mejorar los controles fronterizos tras el caso del uruguayo Pablo Laurta, acusado de asesinar a 3 personas en territorio argentino. Continúa la discusión del articulado del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados. Móvil en vivo. Rápidamente nos vamos al Parlamento, como les contábamos en la presentación del noticiero. Hoy es un día histórico por lo que está pasando a nivel del Senado, por esta votación que le daría definitiva sanción a la ley de eutanasia. Nada parece indicar que vaya a modificar el escenario. De hecho, el Frente Amplio, con sus votos propios, tiene las iniciativas, pero también se dio el ingreso a sala, por ejemplo, Ope Pasquet, que fue probablemente el primer impulsor de este asunto ya hace algunos años. Va a haber legisladores colorados votándolo, del Partido Nacional y, como bien decías, todo lo que tiene que ver con la discusión presupuestal. Tomamos contacto con Matías Garro, nos amplía la información a esta hora. Adelante, Mati, bienvenido. Sí, gracias compañeros, el gusto de saludarlos ambos, también a todos los televidentes, y tal cual como ustedes lo dicen, un día histórico, un día muy importante aquí en la Cámara de Senadores. De hecho, destacar la presencia de medios internacionales que están siguiendo la sesión que se desarrolla aquí en la Cámara Alta, porque aquí se va a aprobar en un rato nada más, bueno, se va a legalizar entonces el proyecto de ley de eutanasia, más conocido como el proyecto de muerte digna, un proyecto que ya, bueno, pasó la Cámara de Diputados, que se aprobó con 64 votos y que está, bueno, siendo sometido a consideración de los senadores, un proyecto que se va a aprobar con los votos de todos los legisladores del Frente Amplio, que va a tener el acompañamiento exclusivamente de la senadora Graciela Bianchi por parte del Partido Nacional, y va a tener el apoyo de 3 legisladores del Partido Colorado. Hablamos de Andrés Ojeda, de Gustavo Subía y de Ope Pasquet. Con esta aprobación, con la aprobación de este proyecto, Uruguay se estará transformando entonces en el primer país de Latinoamérica que, bueno, reglamenta la eutanasia a través de una ley. Allí una breve aclaración, porque si ustedes estuvieron siguiendo el tema durante esta jornada, en algunos casos se decía que era el tercer país. Hay que decir que se ha dado, bueno, temas de eutanasia en Colombia y también en Ecuador, pero esto fue a través de una orden judicial. Es decir, Uruguay va a ser el primer país de Latinoamérica que la va a reglamentar a través de una ley y se estará transformando en el 11º país que tiene legalizada la eutanasia en todo el mundo. Como ustedes decían y destacaban, la presencia de Ope Pasquet, el impulsor de esta ley allá por 2020, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero que luego quedó encajonada en la Comisión de Salud del Senado de la Cámara de Senadores. Y bueno, el Frente Amplio en esta legislatura retoma la iniciativa, ya fue aprobada con 64 votos en la Cámara de Diputados y está siendo puesta a consideración aquí en la Cámara Alta. Para que Ope Pasquet pudiera ingresar aquí a la Cámara de Senadores, debió pedir licencia a Robert Silva y cederle entonces su espacio. Vamos a ver el momento en el que juraba entonces Ope Pasquet como senador de la República para presenciar entonces esta instancia. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted investido del cargo de senador. Felicitaciones.
Bueno, el senador Ope Pasquet luego dio los argumentos por los cuales apoya esta iniciativa. Hay que, repasar un poco también este proyecto de ley, que lo que establece que podrán, acceder a la eutanasia. Primero se establece que deberán ser ciudadanos naturales o legales de nuestro país o ciudadanos extranjeros con residencia comprobada aquí en el Uruguay, ser mayor de edad, estar psíquicamente aptos y por otra parte, estar atravesando una enfermedad irreversible, incurable, que genere un sufrimiento y que deteriore la calidad de vida de esa persona. Luego se procederá a la parte médica, donde el médico tratante de la persona que solicita analizará a esta persona y elevará un informe. Luego la persona que solicita la eutanasia será revisada también por un segundo médico independiente. Si hay opiniones encontradas, se llamará a una junta médica, luego habrá otra instancia de evaluación y posteriormente entonces proceder a esta eutanasia. Pero si les parece, vamos a ver y escuchar lo que decía Ope Pasquet, quien destacaba que este proyecto brinda todas las garantías necesarias. Los cuidados paliativos no son un derecho del paciente, son una indicación médica. El médico dispone cuando hay cuidados paliativos. Y en segundo lugar, aún con la versión, digamos, extrema de los cuidados paliativos, la sedación profunda y continua hasta la muerte, la persona pierde la conciencia y la ley de cuidados paliativos, la 20.179, consagra precisamente el derecho del paciente a vivir en conciencia su propia muerte. Hay gente que no quiere quedar como un vegetal hasta morir, prefiere morir por una decisión racional y decir, me muero ahora porque yo lo decido. Algunos de los argumentos que da principalmente el Partido Nacional para no apoyar esta iniciativa aquí en la Cámara de Senadores tiene que ver con que, algunos cuestionan qué libertad tienen las personas de decidir su muerte si están atravesando una enfermedad incurable, irreversible y además padeciendo un dolor. También se está cuestionando el tema de los cuidados paliativos, que ustedes allí escuchaban hablar a Ope Pasquet. Por ejemplo, el senador Carlos Camí destacó que según información que les dieron en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, está decreciendo el acceso justamente a los cuidados paliativos, actualmente según el último informe menor al 70%, pero si les parece lo vemos y lo escuchamos. Como ejemplo, se señaló, por ejemplo, como una virtud del país, que estamos dentro de los 10 países del mundo que mejor manejo tienen de los cuidados paliativos. No dudo que así lo es, sobre todo por quien lo dijo. También cuando vino a la comisión del Ministerio de Salud Pública, creo que fue el 25 de septiembre, fue por cuidados paliativos, específicamente le preguntamos por esa cobertura. Y la cobertura en el año 2023, nos dijo el ministro interino Brioso, era del 73%, que era la última medición. Y la que se hizo reciente, y preocupa al Ministerio y con razón, es el 68%, que fue la cifra que se señaló. Hay una curva que está alertando algo y preguntamos por qué, hubo más de una pregunta, ¿por qué razón está bajando? Y la razón es que hay 11 departamentos y 33 prestadores que decrecieron en su cobertura. Y después se especificó los departamentos del interior donde literalmente no existen. Por tanto, ¿se miente? No. Hay como una paradoja. Por su parte, la senadora del Frente Amplio, Lilian Quechichán, respondió justamente a Camí respecto al acceso a los cuidados paliativos y aseguró que someter a una persona a un sufrimiento innecesario también es una forma de violencia. Hay algunos mitos en torno a estos temas. Un mito es lo que ha estado planteado acá en forma permanente, eutanasia versus cuidados paliativos. Y la eutanasia no se va a contraponer nunca con los cuidados paliativos. Se complementan, absolutamente se complementan. Hoy en nuestro país, la ley 20.179 del 23 garantiza recibir atención de cuidados paliativos como un derecho universal. Aún más, la ley sobre el testamento vital, la 18.473, redactada por el exdiputado Galo Imperiale y el exdiputado Washington Abdala, establecía claramente: no se entenderá que la manifestación anticipada de voluntad
implica una oposición a recibir los cuidados paliativos que correspondan. Más claro, échale agua. En nuestro país se ha logrado avanzar, como también se ha dicho acá, no al 100%, es cierto. Yo diría qué cosa es al 100%, fue la pública seguramente, pero pocas cosas más. A un 75% de asistencia paliativa en todo el territorio. Es raro o menos claro o bastante claro que se deba continuar trabajando en la universalización, eso no se contrapone, seguir trabajando por universalizar los cuidados paliativos y en la calidad de dichos servicios, pero aún así no cambia la situación de derecho a elegir la forma de morir. Y yo creo que hay un reclamo muy fuerte en la sociedad que quiere poder elegir cómo vivir y también cómo morir. Y para ello es que estamos discutiendo hoy este proyecto. Y lo más importante que a mí me gusta resaltarlo es que es un proyecto garantista, totalmente garantista y seguro y protector de los derechos de las personas que solicitarían la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento. El respeto absoluto a la autonomía de todo ser humano de tener una muerte digna y las garantías necesarias para que dicha decisión se base sobre determinados requisitos que fundamenten fehacientemente la necesidad de recurrir a dicho instrumento. La eutanasia también debe verse como un mecanismo de protección de la integridad física, puesto que el sufrimiento permanente, el dolor insoportable, la conciencia de lo irreversible de una enfermedad constituyen indudablemente agresiones a la misma vida y a la personalidad del individuo. Le agradecemos a Matías por este aporte. Vamos a seguir con mucha atención lo que acontezca en lo que queda de nuestro noticiero. Seguramente tanto lo que tiene que ver con eutanasia como los aditivos del presupuesto van a ir en sucesión hasta bien entrada la noche, seguramente incluso horas de la madrugada. También en el Parlamento, más temprano, una importante discusión que en realidad venía del día de ayer porque no se terminó de aprobar y se siguió el tratamiento en el día de hoy. Finalmente, solamente con votos del Frente Amplio se aprobó la venia parlamentaria para que Carolina H. Valle, integrante del Partido Colorado y ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno de Lacalle Pou, sea embajadora política designada por el Frente Amplio para el país de Portugal. Desde el Partido Colorado, Andrés Ojeda votó en contra y reiteró que la negativa es contra la decisión del gobierno y no contra Carolina H. Eso es algo que no genera ningún ruido. Bueno, evidentemente vemos las cosas bastante distinto. Yo creo francamente que acá hay información que no ha sido brindada a este Parlamento para tomar una decisión a cabalidad. Y yo quiero ser una vez más enfático y claro. Acá el cuestionamiento de esta bancada del Partido Colorado es al gobierno que la designa después de haberla incendiado y ejecutado en la plaza pública. Gracias, presidente. Y en filas del Partido Nacional, la senadora Graciela Bianchi dejó entrever que la decisión de asignar a H no fue del presidente Yamandu Orsi, sino de parte de su equipo. Yo supongo, no sé lo que harán los defensores de los investigados, en este caso el doctor Mata y el doctor Bustillo, pero me imagino que haciendo solamente el primer curso de Derecho Administrativo, no se necesita ser especialista en Derecho Administrativo, argumentarán que acá hay un vicio de forma gravísimo. Pero esto es sentido común. No se necesita ser del Piazzo, no se necesita ser, no sé, Gonzalo Aguirre. No, es sentido común. Porque el derecho tiene mucho de sentido común, mucho de sentido común. Pero además, yo cuando la ex canciller H hizo público que había designado su defensor al doctor Díaz, dije, y lo dije públicamente, no lo digo por detrás, está en mi cuenta de Twitter y no bajo los Twitter. Cuidado porque se viene la operación, y se vino la operación. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y resulta
que lo grabó sin su conocimiento y Bustillo en ese momento la trata con, no sé, porque voy a ser cuestionada igual, me importa un comino, porque a mí lo único que les voy a dejar a mis hijos es el nombre, tratando de sacarla de un lío, porque la que se metió en el lío fue ella. Y me consta, y lo hablé, y lo hablamos personalmente, tené cuidado, estás metida en un lío, yo estuve en la reunión del Prado, no me la contó nadie, no es producto de la imaginación de nadie, y ella estaba como canciller. Se han dicho de Bustillo, de Mata, del presidente de la República, de Luis Alberto Heber, que ayer todos estábamos emocionadísimos, de verdad, del don de gente, es una sarta de mentiras y disparates, y de mí también, porque yo estuve en esa reunión del Prado. Cara a cara, a ver en qué mentimos. Bueno, felicitaciones. Me extraña, reitero, que este gobierno, que respeto enormemente como corresponde, pero en especial Aya Mandu Orsi, se haya dejado llevar por estas cosas. Tengo derecho a pensar que a veces hay personas bastante nefastas que mandan más que él, y eso me duele mucho. Bueno, en filas del oficialismo, Daniel Cayani defendió la nominación de Carolina H. Valle al asegurar que no tiene ninguna causa penal abierta. Primero que nada, yo no puedo atribuir intenciones. Y yo no le atribuí intenciones al gobierno del doctor Lacalle Pou, del gobierno de coalición, de haberle otorgado un pasaporte a un narcotraficante porque estaba en connivencia con ellos. Eso sería muy grave y yo nunca lo firmé. Ni aquí, ni en la prensa, ni en ningún lugar. Lo que sí dije, y lo dije también en la interpelación, a Bustillo, a Heber, de frente, yo me sentaba allá, y los ministros estaban ahí, es que se interpretó la norma en favor del narcotraficante. Sin duda que fue así. Se le dio un pasaporte de manera express a una persona que estaba en una cárcel en Dubái y que ese pasaporte le sirvió para irse a no sabemos dónde. Cuando se le podría haber interpretado la norma a favor de darle un documento de viaje para que venga a Uruguay y coordinar con las autoridades paraguayas su detención. Pero eso no fue la decisión. Se optó por otra vía. ¿Eso quiere decir que fue ilegal? De hecho, eso es parte de lo que le quería aclarar al senador Falero, en realidad esa causa, la justicia, la fiscalía, entendió que no hubo una responsabilidad ni de Bustillo, ni de Carolina H., ni de Maciel, ni de Heber con respecto a la legalidad o el delito de haberle entregado un pasaporte a un narcotraficante preso. Quizás eso responda parte de las preguntas que tiene el senador Ojeda acerca de por qué el Poder Ejecutivo actual tiene una posición diferente. Porque en realidad la dudó la justicia. La doctora H. no tiene ninguna responsabilidad penal con respecto a eso. Y por tanto lo que dice la justicia, en un régimen democrático, se puede cuestionar, pero es palabra santa. Avanzamos con otras informaciones. El ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet por parte del gobierno uruguayo podría haber ayudado al crecimiento del narcotráfico en el país y también en la región. Claramente, el haber otorgado el pasaporte a una persona como Marcet es un dato que genera muchísima alarma también y que nos debe llevar a la reflexión como país de qué recaudos se toman en el análisis de determinadas situaciones. El no haber advertido la importancia de un narcotraficante de esas dimensiones es un hecho muy grave. Muy grave. Y si se advirtió y no se actuó en consecuencia, es más grave aún. Y vos decís que tuvo incidencia en el cierto crecimiento de Marcet como figura. Y bueno, en lo que ha sido la evolución de el clan o el cártel o esa organización criminal, claramente hemos asistido en los últimos años a un crecimiento bastante importante de su relevancia como figura dentro del narcotráfico de la región. Basta ver la prensa en la materia, donde hoy se menciona a esta persona como integrante de importantes organizaciones que quizá haya ido en un crecimiento, ¿verdad? Su poder en esto, ¿no?
más allá de que Marcet no es requerido por Uruguay, ¿es para este gobierno una prioridad que se lo pueda atrapar, teniendo en cuenta lo que representa justamente este avance del crimen organizado en el país? Por supuesto, por supuesto. Bueno, y también Carlos Negro habló del caso que conmociona a la República Argentina y que involucra a nuestro país. Se refirió al caso Pablo Laurta. Dijo que Uruguay tiene que trabajar mucho mejor en los controles fronterizos. De hecho, la investigación de la policía de Entre Ríos determinó que Laurta había estado 10 días entrenando en un kayak para cruzar en un kayak hacia el vecino país desde el departamento de Salto. Pero también explicó Carlos Negro que en estas situaciones no siempre es fácil prevenir las conductas de las personas. Pero en el ejemplo que puse del shot spotter con el dron, es un ejemplo claro del desarrollo con el que hoy se cuenta y que se pueden articular soluciones en el control de fronteras para evitar en una frontera aparte tan débil como la que tenemos. Tuvimos el caso de este señor de Varones Unidos que cruzó a la Argentina, mató a 2 mujeres, cruzó en un kayak, ¿verdad? En un kayak sin ningún tipo de detección y pensaba hacer lo mismo a la vuelta. Entonces, ahí tenemos un déficit en el control de la frontera muy importante que tenemos que solucionar. Y en el caso de este señor no habría que revisar también los protocolos y otra cantidad. ¿No falló una cantidad de controles como para que este señor pudiera llegar a hacer lo que hizo? A ver, sí. Los protocolos tienen una finalidad, en todos los ámbitos, tienen una finalidad de prevenir de que determinados eventos no ocurran, ¿verdad? Este quizá no sea el caso más patente porque este señor se fue hacia la Argentina, o sea, digamos, no se puede determinar tampoco a qué va a la Argentina, como viajan miles de personas a la Argentina, se subió un kayak, como también puede hacer cualquiera en este país sin ningún tipo de restricción, y cómo determinar que en su mente estaba el cruzar, en su faz interna, su objetivo estaba cruzar, raptar al niño, matar a su madre y a la abuela, luego cruzar de vuelta. Eso todo se desarrolló en la Argentina aparte, ¿no? Y en otros temas les comentamos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, partió esta mañana rumbo a Italia para dar inicio a una gira de 72 horas en la que también estará en el Vaticano, donde se entrevistará con el Papa León XIV. En territorio italiano visitará también al presidente de ese país, Sergio Mattarella, y participará en un evento de la FAO, entre otras actividades. Momento de hacer la pausa. Hacemos la pausa, enseguida volvemos, hay más noticias para compartir. Ya venimos.